hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Diga conmigo, amén. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Tuya la gloria, tuya la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Tome su lugar un momento. Gloria a Dios. Tenemos que tener en cuenta algo principalmente de lo que le acabo de decir. Que la salvación proviene de Cristo. Pero también hay una doctrina, mire bien, que se le conoce como la doctrina de los salvos siempre salvos. Esa es la primera doctrina que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, y hay una línea muy delgada entre ser cristiano del verdadero evangelio y ser cristiano del salvo siempre salvo. Que en un momento más le voy a estar compartiendo y enseñando. La doctrina de los salvos siempre salvos, ellos predican y dicen que una vez que usted reciba a Cristo, usted ya es salvo. Aunque usted se aparte, usted ya es salvo. Aunque usted viva como viva, usted ya le entregó su corazón a Cristo y Cristo murió por sus pecados y usted ya es salvo. Eso es lo que enseña la doctrina de los salvos. Una vez salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque ciertamente encontramos que la Biblia dice que Él nos justificó por medio de la sangre de Cristo. Y por eso ellos dicen que una vez siendo lavados por la sangre de Cristo, ya no hay más cosas que hacer porque ya nos salvó Cristo. Pero hay mucha más doctrina que nos enseña que para llegar a la meta necesitamos vivir una vida santa, una vida limpia, apartada del pecado. Amén. Entonces hay muchos cristianos, hermanos, que creen y dicen: yo ya acepté a Cristo y yo ya soy salvo. Aunque yo haga lo que haga, yo ya soy salvo porque ella me salvó. Y es algo que confunde a la iglesia, y muchos se les hace fácil vivir de esta manera y dicen: bueno, pues esta teoría está más fácil que lo que predica el pastor Eliú. Pues está muy difícil. Yo creo que ni él lo hace. Pues tampoco lo hago yo, hermano. Porque aquí todos en este lugar tenemos algún detalle, alguna falla, y estamos luchando día con día para vencer. Pero reconocemos que si no vivimos una vida recta y santa delante de Dios, no podemos ver a Dios. Y la carta de los Gálatas, mi hermano, me interesó mucho porque ahí habla de cosas muy interesantes que se viven hoy en la iglesia. Y usted, conforme va estudiando conmigo, usted va a entender lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Pero más allá de las doctrinas, el Espíritu Santo me revelaba una cosa y me decía: tú tienes que entender que las cosas que yo le he dado a los hombres no fuese posible sin Jesucristo. Tú tienes que declarar y confesar que Él es el Señor tuyo, tu Dios, tu Salvador, el único que te ha dado la vida eterna. Y es por medio, muchas veces nos esforzamos por méritos propios, pero le voy a decir algo: por más que usted se esfuerce, no lo va a alcanzar, sino es por medio de Cristo. Él es el pasaporte, esa es la línea que nos lleva a Dios. Y eso es lo más importante en nuestra vida. Cuando usted hable, mi hermano, del Evangelio, hable de Dios, usted diga: hablo yo de Jesucristo. Mire, todo el mundo habla de Dios, y ante la humanidad hay muchos dioses. Pero cuando usted habla de Jesucristo, solamente hay un Jesucristo. Y ese Jesucristo usted lo está presentando como el único Dios verdadero, en el cual hay salvación, hay bendición, hay vida eterna, y hay, hermano, lo más importante, hay
hay una familia en Cristo Jesús. Por eso cada vez le voy a hacer esta recomendación. Cada vez, es lo que Dios me ponía en mi corazón en su momento. Cada vez que usted comparta de Dios, no diga te vengo a hablar de Dios, te vengo a hablar de Jesucristo. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay autoridad, mi hermano. En ese nombre, aleluya, hay victoria. Porque sé que muchos tenemos la costumbre de decir, no, pues es que Dios, y está muy bien. Pero yo creo que si usted menciona más el nombre de Jesucristo, usted está revelando ese mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Jesucristo dijo, todo poder me ha sido entregado del Padre, toda autoridad. ¿Y qué quiere decir esto? Que es por medio de Él, iglesia, en que nosotros podemos obtener todas las cosas. Por eso Él dijo, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre le será dado. ¿Se da cuenta? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Diga conmigo Jesucristo. Diga conmigo Jesucristo. Dígalo fuerte, Jesucristo. Ese es el nombre, mi hermano, sobre todo nombre, que todo el mundo debe de escuchar. Jesucristo. Jesucristo salva, Jesucristo sana, Jesucristo liberta, y Jesucristo ha muerto por el mundo entero. A su nombre. La carta de los Gálatas, mi hermano, es una carta la cual algunos días había anunciado que varias de las cartas que escribió Pablo tienen nombre de la ciudad en la cual va el destino, ¿verdad? Entonces la carta de Gálatas va dirigida a una ciudad que se llama Galacia. Es por eso que esta carta se llama Gálatas, porque va dirigida a los Gálatas que vivían en Galacia. Es por eso que se llama esta carta de esta manera. El escritor, iglesia, sabemos que fue el apóstol Pablo. Hemos estado hablando mucho del apóstol Pablo estos últimos días. Amén, eso es bueno porque ya estamos conociendo más la vida de este hombre. Amén, estamos conociendo más quién era este hombre, porque es muy importante en el Nuevo Testamento, como le dije la semana pasada. Es el escritor que tiene más cartas o más libros escritos en la Biblia. Entonces es un personaje, mi hermano, en el cual tiene mucho que enseñarnos a nosotros como iglesia de Cristo. ¿Quién escribió la carta de Gálatas? Pablo. Ok, quiero darle otro punto, mi hermano, importante de esta carta. Esta carta se escribió aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Gloria al Señor. Hay un tema central y es donde me voy a enfocar, porque vivimos tiempos peligrosos, mire bien. Y algo que le quiero decir, le quiero recalcar y le quiero enseñar una y otra vez, es que tu dirección está en la palabra de Dios. Yo siempre le he dicho, mi hermano, cuando yo le predique algo y eso no está en la Biblia, usted tiene toda la libertad de decirme, pastor, yo creo que esto no está bien porque no va de acuerdo a otros pasajes o versículos. Amén. Y lo reconsideramos, y si estamos mal, pues hay que reconocer, porque el que nos enseña es la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? ¿De qué se trata la carta a los Gálatas? El tema central, mi hermano, de los Gálatas es judaísmo contra el cristianismo. Fíjese bien. Judaísmo contra cristianismo. ¿Cuál es el judaísmo? El judaísmo, mi hermano, le dije el martes, que es toda religión, creencia de los judíos, de los cuales ellos creen en la ley de Moisés. Ellos todavía participan de la circuncisión, que ya les mencioné el día martes, y entre muchas cosas prácticas de acuerdo a la ley judía, a la ley de Moisés. Ese es el judaísmo. Y el cristianismo, mi hermano, es algo diferente, porque creemos en Cristo Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres.
Por eso en un momento le decía yo, es importante entender que no es por ninguna otra cosa, sino solo por Jesús. Y saben que hoy en día el judaísmo ha tomado mucha fuerza otra vez. El judaísmo hoy en día, y ahorita se lo voy a decir, usted lo va a entender, ha retomado mucha fuerza, de tal manera que hoy cristianos pentecostés se están cambiando al judaísmo. Y eso es lo que habla en la carta de los Gálatas. El apóstol Pablo advierte a la iglesia y reprende a los falsos maestros enseñando doctrinas pasadas. Esta es una carta muy importante. Esta es de doctrina, enseñanza de lo que usted y yo hemos creído. ¿Quién es el único medio para que usted sea salvo? El único medio, no hay otro medio. Cristo. La fe en Cristo. Amén. El judaísmo hoy en día, mire bien, está dispersándose. Hay doctrinas del judaísmo donde hoy en día se está hablando, se está metiendo dentro de la iglesia que el nombre de Jesús no tiene poder, que el nombre correcto de Jesús es Yeshua, y usted tiene que mencionar Yeshua para que ese nombre tenga efecto. Eso es judaísmo, porque Jesús en hebreo es, en griego es Yeshua. Amén. Ahora, ¿por qué usted cree que hoy en día hay muchos cantos que pronuncian el nombre de Jesús de esta manera? Porque es parte del judaísmo. Que no está mal que nosotros lo pronunciemos así, pero no quiere decir que el nombre de Jesús, tal y como nosotros lo mencionamos, no tenga poder. ¿Me está entendiendo? Pero comienzan pronunciando de que Dios tenemos que llamarlo el Eterno, Hashem, Elohim, Adonai. Todo este tipo de nombres usted ve en el canto de Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai. Son parte del judaísmo, que les vuelvo a repetir, no es que esté mal, no está mal, pero son ramas, mi hermano, que se están metiendo en la iglesia para después la iglesia se confunde y que digan, no, ciertamente Jesús es Yeshua. Y después te traen arrastrando para que usted y yo nos apeguemos a la ley, que creamos en Cristo, pero tenemos que también hacer las prácticas de la ley de Moisés. Usted sabe que hay pastores que hoy se están uniendo al judaísmo. Pastores pentecosteses que eran pentecosteses de la sana doctrina, hoy se están circuncidando. Eso es verdad. ¿Pero por qué? Porque las doctrinas del judaísmo están tomando muchas fuerzas. Hoy en día, hermanos, sabe usted que el judaísmo está bien fuerte. Se mete a internet, hay mucha gente con la barba larga, hay mucha gente, hermano, con unos vestidos largos, y comienzan a decir muchas cosas que dicen, no, es que la Biblia no es así, la Biblia se tradujo mal, y que el otro, pero la verdad es aquella, y te llevan, mi hermano, a doctrinas erróneas. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado, porque yo conozco gente cristiana pentecostés, que se ha ido al judaísmo y me han dicho, ahora sí he encontrado la verdad, estaba equivocada. Sí, Jesús tiene mucho que ver, pero aquí tenemos que apegarnos a la ley, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en la ley, y comienzan a sacar un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que la doctrina, mi hermano, de la cual son justificados por la fe en Jesucristo, ya ellos la han dejado y han abandonado. ¿Cuál es el tema central de Gálatas? Judaísmo versus cristianismo. Ahora, voy a entrar, mi hermano, en el mensaje, aleluya, la historia de la iglesia. El apóstol Pablo, tenemos que entender algo primeramente. Hoy en este día, usted y yo tenemos esta guía, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Usted quiere saber algo? Vamos y consultamos la palabra, o al pastor o al líder que nos enseña para que nos aconseje. Por lo cual tenemos algo que nos va a
Cuando Pablo escribió Gálatas, no existía Biblia. Existían libros del Antiguo Testamento, pero no estaban todos juntos. Estaban dispersos. Por lo cual ellos no tenían quien los guiara, como nosotros hoy en día tenemos la Biblia. Cualquiera viene y le quiere decir algo, le quiere cambiar la doctrina, usted se va a la palabra de Dios y ahí la Biblia le va a aclarar. Pero en tiempos pasados no era así. En tiempos pasados, mi hermano, no había Nuevo Testamento, mucho menos había Nuevo Testamento. Apenas se estaba escribiendo, porque vemos que Romanos, vemos que Corintios y vemos que Gálatas apenas están siendo redactados por el apóstol Pablo. Por lo cual no había Nuevo Testamento. Ahora, mi hermano, había dos grupos de personas, de cristianos. La Biblia dice, yo le voy a recomendar que usted lea todo el libro de Hechos. Ahí se va a dar cuenta lo que la iglesia vivió, cómo ellos se movían, qué era lo que ellos hacían y lo que creían, y todo ese tipo de cosas. Había dos grupos de personas dentro de la iglesia, del cristianismo. Había cristianos judíos y cristianos cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos judíos? Jesús dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Primeramente el evangelio tenía que ser predicado, ¿dónde? En Jerusalén. Aquí, ¿y quiénes son los que viven en Jerusalén? Los judíos. Ellos primeramente recibieron el evangelio y ellos creyeron en Cristo a través del mensaje de Pedro, y se convirtieron 3,000 y luego 5,000. Amén. Y había muchos más hermanos en Cristo, cristianos, pero ellos sí creían en Cristo. Escuchen bien esto, pero seguían practicando la ley. En pocas palabras, eran cristianos y ¿cómo le podemos decir? Del movimiento judaísmo. Eran cristianos, mi hermano, pero también practicaban el judaísmo. Es decir, usted, vamos a decir, los hombres de aquí somos cristianos, pero todos nos circuncidamos. Y el día de que nazca un bebé, a los 8 días, aunque somos cristianos y conocemos de Cristo, pero tenemos que circuncidarlo. Guardamos el sábado, hacemos ritos de ofrendas, pero somos cristianos. Pero así los judíos, así los de Jerusalén, ellos vivían su cristianismo. No daban por hecho que el sacrificio de Cristo era total y único y suficiente para el perdón de pecados. Ellos acompañaban el sacrificio de Cristo con todo lo de la ley todavía. Eso eran los judíos. Pero había otro grupo de personas, los cuales no eran judíos. Ellos eran gentiles. La palabra gentil, mi hermano, significa pagano, no del pueblo de Cristo. Y estos, como no eran judíos, pues no conocían las tradiciones judías, no conocían la ley de Moisés. Entonces, si ellos vienen del mundo y se convierten al cristianismo, ¿qué prácticas iban a hacer ellos? ¿Qué prácticas iban a hacer ellos? Iban a ser cristianos genuinos, porque ellos no traían raíces ni judías, ellos venían del mundo. ¿Qué es lo que pasa cuando viene alguien del mundo nuevecito y acepta a Cristo aquí? Todo lo que le enseñamos lo retiene, lo aprende y así crece. Me detengo un poquito aquí. Usted sabe que para un pastor o para una iglesia es más fácil adoctrinar a uno nuevo que a uno viejo. Es exactamente lo mismo. Uno nuevo, hermano, usted le empieza a decir, ir para aquí, dale para allá. Y esta persona, como es nuevo en el evangelio, tiene un pastor, aleluya, que nunca había tenido, se deja guiar por la doctrina de ese pastor. Pero llega un hermano de que estuvo en 3, 4, 5, 6, 7, 10 iglesias y llega aquí, no va a ser tan fácil cambiarlo.
Porque trae costumbres de otro lugar. Y es que aquí tarda mucho, ya le decía donde yo iba, duraba 1 hora y con eso nos vamos. Y es que pasó aquí en muy gritón, en allá de la iglesia, hablaba muy despacito, muy quedito, muy así. Y comienzan a ver muchas diferencias porque trae cosas ya arraigadas de otro lugar. El judaísmo no podía creer que solo por Cristo había libertad. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados y respetaban la ley de Moisés. Pero los inconversos, los paganos, los gentiles, cambiaban del mundo a Cristo. En pocas palabras, ellos dejaban el mundo y solamente creían en Cristo. Sin circuncidarse, sin respetar la ley de Moisés, porque ellos venían limpiecitos. Amén. ¿Qué es más fácil, escribir en una hoja limpia o en una hoja que ya se ha borrado muchas veces? En una hoja nuevecita, hermano, hasta nos gusta escribir. Cuando íbamos a la escuela, cuando iba a la escuela, me gustaba ir a la escuela, pero cuando entraba solamente entrando en el primer ciclo. ¿Por qué? Porque llevaba libros nuevos y cuadernos nuevos. Ya cuando estaban viejos ya no quería ir, porque no me estaban todos ahí deshojados. Entonces el evangelio es igual. Cuando el evangelio se esparció y llegó a los gentiles, con ellos no se batallaron, simplemente les decían: tus dioses de plata, de oro, de palo no sirven. Jesucristo, el que murió en Jerusalén, Él es el Hijo de Dios. Y ellos decían: bueno, yo creo en ese Jesucristo, ¿y qué hay que hacer? Pero los judíos les decían: mira, ya no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, porque Cristo ya pagó el precio. Y ellos decían: no, yo tengo que seguir haciendo ofrendas, ritos, y tengo todavía que circuncidarme. Porque siempre lo hemos sido así. Toda la tradición, años y años y años, hemos vivido así. Amén. Entonces el cristianismo estaba dividido. El cristianismo, mi hermano, había una guerra intensa en que cuál era el evangelio verdadero. ¿Usted cree que Cristo es el único método para llegar al cielo? ¿Está seguro? Gloria a Dios por ello, porque está seguro. Sí, hermano, que le diga, dice la Biblia que aunque venga un ángel, se le aparezca un ángel ahí, y que le diga que por otro medio usted puede llegar al cielo, que sea un ángel que le vea alas y le vea lo que le vea, no le crea, porque la palabra es infalible. Amén. Entonces había 2 grupos, ya le expliqué. En Hechos capítulo 13, verso 13, mi hermano, hay una narración ahí, un acontecimiento de Pablo y Bernabé. Ellos predican el evangelio en Antioquía. Mire bien, en ese lugar Pablo y Bernabé le están predicando a judíos, pero dice la palabra que los judíos no quisieron hacer caso al evangelio que estaba predicando Pablo. Pablo estaba predicando de Cristo. Pablo estaba predicando de que solamente por medio de Cristo hay salvación. Pero los judíos tenían la costumbre de que había que cumplir con la ley, había que circuncidarse, por lo cual no les gustó que Pablo predicara que eso ya no era válido. Entonces ellos decidieron, mi hermano, echar fuera a Pablo y a Bernabé, por lo cual dice la palabra que Pablo se enojó. Y mire bien, aquí en Gálatas usted se va a dar cuenta un poco del carácter de Pablo. Ese Pablo era tremendo, hermano. Así como lo fue en el mundo, también es tremendo en Dios. Y yo quiero que usted, a través de estos estudios que voy a estar dando, usted conozca el carácter de Pablo. Porque aquí en Gálatas, en una ocasión, esta es una carta de exhortación, mire bien, no es una carta de amor. Porque Pablo se enojó. Pablo fundó iglesias allí, y cuando se da cuenta que había maestros falsos enseñando que había que circuncidarse, el pueblo estaba siendo convencido de volverse circuncidado, de circuncidarse. Y Pablo les dice en el capítulo 3, verso 1: oh Gálatas insensatos. Estudiaba lo que significa Gálatas insensatos. La palabra insensato significa tonto. Y mire Pablo de qué manera estaba tan enojado que le dice: oh Gálatas tontos. Imagínense,
Que yo le diga iglesia tonta, que yo le diga así, hermano, usted se ofende y se va. Pero la apóstol Pablo estaba enojado, ¿saben por qué? Porque eran sus hijos espirituales. Ya les prediqué, porque en el capítulo 3 dice que más adelante lo vamos a estudiar después. Ya les enseñé que por medio de Cristo, que Él murió y resucitó, porque se dejan engañar por otros maestros falsos. Porque dice la Biblia que ellos ya se estaban dejando circuncidar. Es como que yo le predico eso a usted y el día de mañana usted me sale como los varones que se quieren circuncidar, porque el movimiento del judaísmo está diciendo eso, y yo de repente me doy cuenta, oye, pues ya se circuncidó Ángel, se circuncidó Martín. Oye, espérate, pues si les acabo de predicar, están de la cabeza rapados o qué. Así haciendo Pablo, oye, les estoy enseñando que eso no es así, y ustedes van y lo hacen. El carácter de Pablo, mi hermano. La Biblia dice que en una ocasión Pablo, en el capítulo 2, verso 11, dice la Biblia que Pablo reprendió a Pedro. También, fíjense, ¿quién era Pedro? Pedro era el discípulo de Jesús, el que caminó con Jesús. Pero Pedro andaba haciendo las cosas mal. Dice la Biblia que cuando Pedro se juntaba con los de Jerusalén, con los judíos, despreciaba a los gentiles. Comía con los judíos y decía, no, si hay que circuncidarse. Pero cuando se iban los judíos, él se juntaba con los gentiles y decía, no hay que circuncidarse. Y Pablo lo cachó y le dijo, oye Pedro, ¿qué tienes? Esto es reprobable, esto es de condenar. Y yo no voy a regañar. ¿Quién lo hizo? Pablo regañó a Pedro. Y dice la Biblia que lo hizo no a solas, delante de todos. Gálatas capítulo 2, verso 11 de adelante, se lo va a encontrar ahí. Ay, qué duro Pablo, hermano, no tuvo ética, no. Es cuando se trata de alguien que tiene años en el evangelio, es lo mínimo que se merece. Que se le reprendan, hermano, porque las cosas no son así. Pedro estaba teniendo un acto de hipocresía. Vienen los de judaísmo, me junto con los judaísmos y al lado escucha los gentiles. Pero se van los del judaísmo y ahora sí me hago con los de los gentiles. No. Por eso Pedro le dijo, oye, ¿qué tienes tú, Pedro? Es un reprobable, le dijo. Es una acción de condenar, le dice. Y también no solamente a ti, sino que también Bernabé estaba participando con Pedro. Imagínense que le había tocado Pablo de pastor. A su nombre. Entonces, mi hermano, podemos ver que cuando predicó Pablo en Antioquía, no recibieron el mensaje, sino que ellos recibían solamente, pero no participaban solamente de Cristo, sino que también tenían que cumplir con la ley. Le acabo de mencionar que Pedro tuvo diferencia con Pablo por lo que ya le dije. Aleluya. Y por eso, mi hermano, se escribió esta carta para confrontar a los falsos maestros y a aquellas personas que estaban recibiendo esa enseñanza. El tema de Pablo, mi hermano, es acerca de que por medio de Cristo tenemos la salvación. Los Gálatas estaban siendo contaminados por falsos maestros y ellos se estaban dejando envolver y engañar. Por eso le dije al principio, tenemos que tener una doctrina firme de lo que hemos creído. Amén. Porque muchas veces, hermano, le llegan a su casa y le tocan, buenos días, usted ya sabe quién es, y los de mira para aparte les cierran la cortina y apagan los focos, se apaga la tele y nadie está en la casa. Amén. Le tienen miedo porque saben que los van a bombardear con la Biblia y usted nunca lee la Biblia. O cuando viene a la iglesia el pastor está diciendo que se está durmiendo. Entonces tenemos que aprovechar lo que aprendemos, subrayar y anotar para decir cuando me venga que no vaya a salir, mira, bien armado. Que por medio de Cristo es el único camino. Esta secta de los testigos de Jehová, hermano, ellos dicen que Cristo no es hijo de Dios ni es Dios. Es un ángel, es un profeta, pero que él, por medio de él no hay salvación. Uno de estas sectas son ellos,
que no reconocen a Cristo como el único mediador. Y si le dicen a usted eso, ¿usted qué le va a responder? Pues el pastor dice, yo no sé, pero el pastor dice. Y si quiere, llámele, le paso el número para que le llame. No, la iglesia tiene que estar preparada. Y si le dan un punto en el que usted, porque ellos le enseñan la Biblia, y si le dan un punto donde dice lo que ellos están diciendo, lo van a poner a patinar. Pues, sí es cierto. Oiga, pero mire, vaya aquí, vaya allá. Pues usted no vaya a tener ese. Pero primero que le voy a preguntar al pastor porque no te diga nada. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que la gente, la gente, mi hermano, que practica otras religiones, otras sectas, nos pueden confundir en nuestra creencia. Conforme a la Biblia, le vuelvo a repetir, no conforme al hombre, conforme a la palabra de Dios. Verso 1 dice: Pablo, apóstol. Ya hemos hablado muchos puntos acerca de lo que Pablo, mi hermano, hacía y decía. Y él siempre se presentaba con el título, con el llamado que Dios le dio. Y es importante siempre tener esa autoridad que Pablo mencionaba. Cada vez que Pablo se hace mención a sí mismo, se presenta, dice apóstol. Esa es una autoridad que él no suelta. Porque la Biblia nos enseña, mi hermano, que Cristo mismo, el martes le enseñé, que fue llamado por Jesucristo. Fue enviado por el mismo Cristo. Amén. Entonces él caminaba con ese estandarte, con esa bandera de que yo soy apóstol, pero no soy apóstol llamado por ningún concilio ni por ningún hombre. A mí el que me llamó se me apareció en el frente, me tumbó de rodillas, me dejó ciego, pero me hizo ver la luz de Cristo Jesús. Yo creo que para Pablo esto era un orgullo, mi hermano, es decir, yo soy llamado, pero a mí se me apareció el Señor. Dígame usted, ¿no sería de gozo para usted que diga, yo soy salvo y yo soy cristiano porque a mí se me apareció Cristo en mi cuarto? Dígame, ¿quién no estaría orgulloso de eso? De decir, a mí se me apareció una luz en mi cuarto, me hizo temblar, caí de rodillas y una voz que me dijo esto y esto y esto. Hermano, yo creo que no pararíamos de testificar esto. Porque lo que vivió Saulo no fue cosa fácil, no fue cosa sencilla. El mismo Dios se le apareció. Y no se le apareció a cualquiera. Dice la Biblia, mi hermano, que había 12 discípulos. Escuchen bien esto. Uno se quitó la vida. Amén. ¿Cómo se llamaba? ¿Judas qué? Judas Iscariote, hermano, acuérdense bien, porque muchos confunden a Judas Tadeo con Judas Iscariote. No, son dos diferentes. Amén. Entonces el que se suicidó, el que traicionó a Jesús, fue Judas Iscariote. Iscariote. Después de que este Judas murió, ¿cuántos quedaron? Parece como de niños, niños chiquitos que una manzana, 10 manzanas menos una 9. Ok, 11 discípulos quedaron. La Biblia dice que echaron suertes, en el capítulo 6 de Hechos, echaron suertes para encontrar quien sustituyera a Judas, porque tenían que ser 12. Y la suerte cayó sobre Matías. Ok, este apóstol, vamos a decir así, fue nombrado nuevo apóstol en lugar de Judas, mi hermano. Pero miren bien, hay un dilema, hay un debate en que quién es el apóstol verdadero, si Matías o Pablo. Porque Matías, la Biblia dice que echaron suerte sobre varios, había varios allí, y cayó, eran dos, eran dos, y la suerte cayó sobre Matías. Pero cuando Dios llama, cuando Cristo llama a Pablo, Él es directamente el que se le aparece y lo pone como apóstol de Cristo. En la Biblia dice que hay 24 tronos, Apocalipsis, 12 tribus y son 24 ancianos, 12 tribus y 12 apóstoles. Hay un debate entre
entre los eruditos y exégetas de quién es el que ocupará el doceavo trono de los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay 13. Está Matías, que son 12, y Pablo, que son 13. Entonces hay un debate ahí, no se sabe, pero yo puedo creer, mi hermano, no, perdón, yo veo que Pablo siempre se mueve con la firmeza, la seguridad, la confianza de que el llamado, el apostolado, Cristo se lo dio directamente. No se lo profetizó nadie. Nadie le impuso las manos. Nadie le dijo, Dios me dijo, no. Directamente Dios se le apareció a él. Por eso él se enseñaba y decía, yo soy apóstol, no de hombres. A mí no me puso Gamaliel, a mí no me puso el sumo sacerdote, a mí no me llamó el concilio de tal fulano, no. A mí me llamó Cristo personalmente. ¡Qué bendición! Por eso él caminaba con esa firmeza y esa seguridad que decía, yo no soy llamado por hombre. Matías fue llamado por hombre. La verdad. Los 11 fueron llamados por Cristo también. Cristo llamó a Pedro, a Juan, a Andrés, a Bartolomé, todos los demás. Pero Matías no fue llamado por Cristo. Fue llamado por los hombres. Pero Pablo fue llamado también por Jesús. Denle un fuerte aplauso de verdad. Entonces, como Jesús llamó a Pablo, él estaba muy confiado y nadie lo movía de ahí. ¿Por qué? Porque Cristo lo llamó. Imagínense que Cristo se le aparezca y le dio un mensaje. Usted va a estar firme en lo que Dios le dijo. Y aunque yo le diga, hermana, no es así, pero si fue Dios, usted va a decir, no, pastor, está loco. Dios me dijo, Dios se me apareció, yo lo miré, yo lo escuché, yo estoy loco. Así era Pablo. Dios me llamó como apóstol. Aleluya. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo anuncia, mi hermano, el poder de Dios. Mire bien, aquí usa dos términos. Usa el nombre de Jesucristo y el nombre de Dios. Es muy importante saber dividir, le dije en su momento, la doctrina de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí el apóstol usa este término, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué es lo que comienza Pablo a enseñar y decir a los Gálatas? Para recalcar otra vez, porque son iglesias que Pablo ya formó y enseñó. Pablo lo que comienza a repercutir y enseñar, mi hermano, es decirles, a mí el que me llamó fue aquel que Dios le levantó de los muertos. Es un Dios, es un Cristo, es un Jesucristo que no se quedó en la tumba, que caminó sobre la tierra, que lo mataron los judíos, pero que el tercer día Dios lo levantó de los muertos. Ahora, ¿qué es lo que está recalcando Pablo? ¿A quién? A Jesucristo. Con poder. Porque dice, a quien Dios levantó de los muertos. Una de las cosas que usted y yo tenemos que tener firmes es que Cristo murió, pero resucitó. Y es algo que usted nunca debe de dejar de creer. Usted no debe de claudicar sobre esto. Estos son puntos fundamentales en tu fe. Si tu fe claudica en esto, usted y yo estamos en grande peligro. Pero si usted piensa, clava eso en el corazón y dice, yo creo en Jesús, yo creo que Él murió, yo creo que Él se levantó de los muertos, su fe está bien cimentada. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quién? Cristo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Esa es la fe que tenemos que tener. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pablo le comienza a decir a los Gálatas, soy llamado por Jesucristo, dice, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Qué es lo que está enseñando ahí? Hermano, la resurrección de los muertos no es algo que se viva todos los días y a cada rato. El único que ha resucitado de entre los muertos
es Cristo Jesús. Amén. Que sigue vivo. ¿Qué va a decir? Lázaro resucitó, sí, pero ya se murió. Cristo resucitó y ascendió al cielo así, vivito, en un cuerpo diferente, pero Él caminó sobre la tierra, pero después fue alzado al cielo. Entonces, la doctrina, mi hermano, hay mucha gente que te va a decir que eso es mentira, que Cristo no resucitó. Hay doctrinas que enseñan que Cristo fue una persona muy inteligente, muy sabia, pero que no hizo los milagros que anunció. Hay un método de interpretación que se llama, no recuerdo la palabra, la compartía en el instituto hace unos días, pero este método de interpretación dice, no cree en los milagros. Cuando habla la Biblia de la multiplicación de los panes, este método lo usan como que todo tiene una explicación. O sea, las cosas no pasan simplemente porque sí, los milagros no existen, sino que tiene que haber una explicación. ¿Por qué? Dice la Biblia que todos comieron. Este método de interpretación dice y juzga, mi hermano, que no fueron los peces ni los panes los que se multiplicaron, sino que hubo una armonía total en ellos, que esa misma armonía los dejó tranquilos y en paz, por eso que ya no tuvieron hambre. ¿Sí? En el pasaje de que Cristo caminó sobre el mar, dicen estas personas que ellos remaron toda la noche. La Biblia dice que remaron hasta la sexta vigilia, y que remaron, dice que tanto que remaron llegaron a la orilla, y cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas, no caminó sobre las aguas, sino que estaba bajando en aguas bajas, caminando en aguas bajas. Por eso dice la Biblia que Jesús caminó sobre el agua, pero no, que Jesús caminó en aguas bajas. Eso es lo que dicen ellos. A lo que voy, siempre va a haber alguien que va a querer extraer tu fe, por lo cual usted tiene que estar firme en lo que usted ha creído. Va a haber gente que te va a decir, ay no, Dios no existe, esos son puros cuentos, ese es el pastor que quiere tu dinero, y ese tipo de cosas. Pero usted no debe de dudar de que Cristo murió y se levantó de entre los muertos. El apóstol Pablo dice, porque si Cristo no resucitó, entonces en vano es esta predicación, en vano es este evangelio, y en vano usted y yo estamos aquí. Pero como creemos que Él se levantó de los muertos y Él vive, mi hermano, nosotros somos salvos. Eso es fe. La gente te va a decir, a mí mucha gente me decía, ¿tú lo viste? Oye, Cristo se levantó. ¿Tú viste que se levantó entre los muertos? No, yo lo vi, pero yo creo. Esa es mi fe, y nadie me mueve de allí, porque yo creo que Él se levantó entre los muertos. Amén. A su nombre. En el verso 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia, mire bien, esto es un dato muy importante. Dice a las iglesias en Galacia. En esta carta, mi hermano, es la única carta que Pablo menciona de esta manera, a las iglesias. El romano dice, no recuerdo cómo dice, pero siempre habla en singular. A la iglesia de Corinto, a la iglesia en Colosia, a la iglesia en Filipos, a la iglesia en Éfeso. Pero en Gálatas no menciona una iglesia, menciona iglesias. Entonces, en Galacia no había solamente una iglesia, sino había más iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Por eso le dije al principio, la doctrina que vivían los Gálatas era la doctrina que Pablo les había enseñado. Por eso él, mi hermano, mire bien, muchas veces la iglesia no me entiende a mí como pastor, y se lo he dicho a muchas personas. Toda la iglesia para mí es importante, todo lo que llega para mí es importante, pero hay un punto muy especial para aquellos que nacen en este lugar. Hay un punto más a favor a ellos. Ya le dije por qué, no se lo voy a volver a repetir. Pero por eso ven que muchas veces yo le voy a decir, hermano, no haga esto, no haga aquello, y muchas veces usted se va a molestar porque va a decir, el pastor no me está hostigando, se mete en mi vida, o qué sé yo. Pero es lo que yo como pastor le he enseñado desde pequeño, y yo me preocupo, mi hermano, por lo que usted ha recibido
El bautizo, mi hermano, hablando del bautizo, el bautizo genuino solamente tiene que ser una vez. Aleluya. Y hay doctrinas que dicen que cada año tiene usted que bautizarse. Imagínense que el día de usted le diga, pastor, yo me quiero volver a bautizar nomás porque tengo que bautizarme cada año. Hermanos, ya le predicamos que es un solo bautismo, una sola fe, un Señor, un solo bautizo. Entonces Pablo por eso se frustraba, porque decía, ya les enseñé, ya les dije cómo está la cosa aquí, y ustedes quieren volver atrás. Eso era, sí, eso valía. Pero antes de que Cristo viniera, a lo largo de Gálatas, tiene temas muy importantes como esos. Habla acerca de Israel y de la iglesia. Que hay un cambio, mi hermano. Israel es uno, la iglesia es otra. Y era lo que Pablo quería enseñarle a los Gálatas. Y le estaba diciendo en el verso 3, le dice, en el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias en Galacia. ¿Qué iglesias estaban en Galacia? Mire bien, esta carta va dirigida a la iglesia, una iglesia que estaba en Iconio, en Listra y en Derbe. En Hechos 13, capítulo 13 y capítulo 14, usted va a encontrar estas iglesias que se encontraban en Galacia. Iconio, Listra y Derbe son las iglesias las cuales la carta de Gálatas va dirigida. No va dirigida a una sola iglesia, va dirigida a varias iglesias. Esta carta, mi hermano, ya voy a terminar. Esta carta, escuchen bien esto, es una carta de exhortación. ¿A cuánto nos gusta la exhortación? ¿Verdad que a nadie? ¿A cuánto nos gusta la exhortación, iglesia? Uno de mis, ¿cómo le diré? De mis palabras, no sé cómo decirlo, es de que si usted va a ser exhortado, no va a ser exhortado por bonito, ni por bueno. Si somos exhortados es porque algo hicimos. Ese es el punto que primeramente tenemos que entender. Si me exhortan, es que algo pasó, algo hice, algo cometí, y por eso estoy recibiendo exhortación. Pero nos damos cuenta que la exhortación que Pablo va a hacer, ¿para quién era beneficioso? ¿Para Gálatas o para Pablo? Para los Gálatas, porque se iban a perder. La Biblia dice, escuchen bien esto, que aquel que vive por la ley es maldito. Y lo que querían hacer los Gálatas era que ellos querían vivir por la ley, volver a la circuncisión. ¿Me está entendiendo? Entonces lo que le están queriendo salvar Pablo es de una condenación, porque ahora ya no es por ley, sino es por gracia, por el regalo que Cristo nos dio, por la salvación, y hermano, que Él nos regaló, el favor inmerecido. Dice la Biblia, porque por gracia son salvos. ¿Por medio de quién? De Él, de Cristo. Es bien difícil, hermano, cuando usted como padre, se lo voy a cambiar, como usted padre de familia, usted le dice, usted ve que sus hijos se están torciendo y usted le dice, oye, te enseñé principios buenos, mi hijo. Amén, así es. Te enseñé las cosas de Dios, te enseñaron valores, te di tus tundas cuando te portabas mal, y ahora te me tuerces. ¿Por qué te me tuerces? Y yo traté de enseñarte todo. Pablo le estaba diciendo en pocas palabras a Gálatas eso. Les enseñé, los bauticé, el Espíritu Santo los llenó, han visto cómo Cristo ha respondido sus oraciones, mis oraciones, y ahora me saben como quieren ser de la ley. Dios. Por eso Pablo, mi hermano, se muestra descontento y envía esta carta para regañarlos. Pero mire bien el término que Pablo usa antes de exhortarlos, porque ya dije, en el capítulo 3 les da con todo. Gálatas insensato, ya les dije lo que significa insensato. Pero ¿cómo se les dije primero? Verso 3: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. El saludo de gracia y paz es un saludo, mi hermano, como
muy común del apóstol Pablo. En todas sus cartas usted va a encontrar este saludo. ¿Qué significa gracia? El favor de Dios. ¿Qué es lo que está enviando Pablo? Primeramente nos dice, hey, ustedes no las sillas, así, no. Gracia y paz sea a ustedes, mis hermanos. Primero que nada, Pablo, mi hermano, usa sus palabras de bendición para la iglesia. Y eso es algo muy importante, que aunque Pablo estaba molesto, primero usa su personalidad, su bendición como apóstol y enviado de Cristo. ¿Me están entendiendo o no? En pocas palabras, mire, yo he aprendido mucho de la palabra de Dios en el Apocalipsis. En las cartas del Apocalipsis, mi hermano, yo aprendí mucho cuando di la serie de las 7 iglesias. Porque en las 5 iglesias hay reprensión de Cristo para la iglesia. Pero siempre Cristo comienza elogiando a la iglesia. Yo le quiero dar un tip, por si usted no lo ha captado, yo lo he tomado para mí. Es que cada vez que usted vaya a regañar a su hijo, le vaya a dar unos cintazos, primero elógielo. Mire, papá, usted es inteligente, usted es abusado, usted es fuerte, trabajador, pero aquí sí la regó. Y enderécese porque si no le va a ir mal. Y es lo que Pablo está usando aquí. Antes de decirle Gálatas insensato, le dice, la gracia de Dios sea con ustedes. El favor de Cristo sea con ustedes. La paz de Dios sea con ustedes. Esto habla muy bien de un hijo y una hija de Dios. A su nombre. Aunque Pablo estaba molesto, primero usa su palabra no para condenar, sino para bendecir. Y cada vez que usted, mi hermano, si se va a acercar con un hermano, porque a veces hay distinciones, problemas entre nosotros, como en toda iglesia, no cree que somos los únicos. Si usted tiene algún problema con su hermano, antes de decirle el problema, vaya y bendígalo. Dígale, mi hermano, gracia y paz sea contigo. ¿Cuántos tenemos esa madurez para llegar? Que todos llegamos quemando llanta. No, así no se reprende y así no se exhorta, porque Pablo nos está enseñando cómo. Ahora, Pablo iba a corregir un problema doctrinal, un problema personal. Antes de exhortar a la iglesia, les dice, hermanos, gracia y paz sea a vosotros. En pocas palabras, un saludo de bendición. Porque él anuncia la paz. Dice, gracia y qué? Y paz. ¿Qué nos enseña este pasaje? Que tenemos antes de nosotros confrontar a un hermano, tiene que haber un saludo de bendición. Porque ante todo somos hermanos en Cristo Jesús. Así que someta esa carne, someta ese carácter y primero llegue y salude a su hermano. Y conforme usted lo haga, hermano, el otro hermano lo va a recibir, porque el hermano tiene paz. Tiene paz. Sí, y dice la Biblia que la grande respuesta quita la ira. Pero si usted llega con todo y aquella hermana también no se deja, pues ahí va a valer quietos. Pero si usted llega con la amabilidad, con la gracia de Dios, con palabra de Dios, pues el hermano va a decir, pues la hermana viene en buena onda, no viene de hermanita que cae de repente, órale, lleva hermana. Me dijeron que usted dijo esto. ¡Ay, santo Cristo! Pero ya la agarró en curva. Amén. ¿Y qué va a hacer la hermana? Pues como está tranquila, pues ya iba algo positivo, ya depende del problema. Pablo habla de esta manera y dice gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? Porque muestra su carácter como hijo de Dios. Y ante todo, usted y yo, mi hermano, tenemos que mostrar un carácter primeramente apacible. Jesús dijo, sed mansos y humildes de corazón. A su nombre. Y Pablo, mi hermano, bendice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire bien, ¿qué es lo que él dice? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él usa el nombre de Jesucristo, amén, como el nombre que tiene el sello para bendecir todas las cosas.
Amén. Es muy bonito como iglesia siempre saludarnos. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que Dios sea contigo en el nombre del Señor Jesucristo. Son palabras que tienen mucho peso, iglesia. Y son palabras que usted y yo tenemos que usar. Cada vez que usted hable con su familia, dígales una palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Créanmelo, que esa palabra es como un sello de bendición. Es como un sello, mi hermano, que hace algo poderoso en la persona. Yo no lo había visto desde ese punto, pero le digo, Dios me revela. Y yo digo, verdaderamente, cuando yo diga algo, que sea en el nombre del Señor Jesucristo. Y Pablo lo hace porque sabe lo importante y no pasa por alto. Así como que no, gracias y paz a ustedes, ya, rápido a lo que voy. No, en el nombre del Señor Jesucristo. Usted se da cuenta que ese nombre tiene poder. En el verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Allí Pablo comienza a deslizarse, mi hermano, en el mensaje que va a dar a los Gálatas. Miren lo que dice allí. Menciona a Cristo, pero después le da un atributo. Dice, el cual se dio a sí mismo, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Qué es lo que le está diciendo allí otra vez? Que no es por circuncisión, que no es por obras, sino por ¿quién? Por Jesucristo. Es lo que le está volviendo a decir, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Ese es un saludo, mi hermano. Ese es un saludo, del 1 al 5 es un saludo. Pero su saludo lleva puntos respectivos e importantes. Termina su saludo diciendo, en el nombre de Jesús, el cual se dio por nosotros para librarnos de los pecados. Termino con esto. ¿Qué es lo que te libre del pecado? Pregunto por acá. ¿Qué es lo que te libra del pecado? ¿El diezmo? ¿La ofrenda? ¿La ley? ¿Las obras? Hay frutos que van agarrados de la mano, pero la piedra angular, dice la Biblia, es Cristo. Si yo recibo salvación primero, es por Cristo. Si pasé de muerte a vida, no fue por lo que yo hice, por lo que yo pueda hacer, sino es por Cristo. ¿Me está entendiendo? En pocas palabras, Él es el único quien te puede salvar, iglesia. Él es el único quien me puede salvar a mí. Él es el único, mi hermano, que puede borrar tus pecados y mis pecados. Él es el único que nos llevará al Padre, Cristo Jesús. Ciertamente hay muchas cosas que van agarradas de la mano, como la obediencia, entre otras cosas. Pero la piedra angular, le vuelvo a repetir, es Cristo. Y usted no puede tener obediencia si no tiene a Cristo. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice que una vez que la plenitud de los gentiles se complete, en pocas palabras, cuando la iglesia sea arrebatada, llegará el tiempo en que Dios tratará una vez con Israel. Y dice que entonces todo Israel será salvo. Pero ese todo Israel necesita un mediador. Y es Cristo Jesús. Por más que sean israelitas, por más que tengan el llamado de mi hermano que Dios le dio a Abraham, por más que tengan la promesa, por más que sean, aleluya, judíos o ortodoxos, por más que maten la vaca roja, por más que tengan el tercer templo, por más que hagan lo que hagan, si no tienen a Cristo, están perdidos. Y eso es lo
lo que yo quiero que usted y yo entendamos en esta noche. Es algo tan básico, pero tan importante. Jesucristo es nuestro Señor. ¿Alguien puede adorarlo? Él es mi Señor. Yo no sé si sea tu Señor, pero Él es mi Señor. Jesús es mi Señor. Y yo le decía en un momento al Señor: ayúdame, Dios mío, a enamorarme más de ti y amarte con todo el corazón, porque tú eres mi dueño, tú eres mi rey, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, mi amo, y por medio de ti tengo la vida eterna. Muchas veces nosotros, hermano, nos acostumbramos tanto al nombre de Jesús o a Jesús, que muchas veces lo pasamos a un segundo término. Pero que Jesucristo sea nuestro punto número uno en nuestra vida, que sea nuestra prioridad. ¿Cuánto queremos decirle a Dios en esta noche? Señor, enamórame más de ti. Hoy asegurémonos y digamos: Señor, sé tú mi Rey, sé tú mi Cristo, sé tú mi Dios, mi Salvador, mi único Salvador. Porque solo en ti hay salvación. No hay en el cerdo, no hay en la vaca, no hay en nadie. Solo en Jesucristo hay salvación. Póngase de pie. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Dios mío. Para siempre tu misericordia, Señor. Tú eres digno, Señor, de suprema alabanza y adoración. Toda la honra y la gloria sea para ti, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, en esta